Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Solemos hablar de educación y realmente es uno de los temas que necesariamente debemos abordar por lo que puede ocurrir en el futuro. Y eso es fundamentalmente el tema que nos ocupa, el futuro de la educación. Así como hemos hablado en algunos momentos también del futuro del trabajo, esto tiene que ver con lo que va a pasar con los chicos hacia adelante. Y a propósito del tema en particular, está con nosotros la licenciada Adriana Graciela Rosa, que es docente y directora del Instituto Cristiano Vicente López y representante legal de nivel inicial. Es licenciada en Educación y Gestión y no quiero ahondar mucho más en el currículum porque me parece mucho más apropiado charlar con ella. Muchas gracias por venir. Por favor, ¿cómo está, doctor? Muy bien. Estuve leyendo un artículo que me pareció más que interesante, Aprender en el siglo XXI, generaciones cambiadas, escuelas renovadas. ¿A qué apuntamos? Apuntamos a que estamos transicionando un cambio epocal muy significativo y sumamente acelerado, lo que implica que la educación tiene que ayornarse y ponerse a la altura de este cambio, porque el cambio de época afecta directamente a las subjetividades de nuestros alumnos y de nuestras familias. Por lo tanto, la educación queda en un estado de incoherencia en virtud de que se sigue educando desde una perspectiva de otra era, la era de la modernidad, que seguimos arrastrando, cuando ya estamos en una nueva modernidad. Una modernidad que atraviesa a nuestros chicos desde el punto de vista globalizado, y diríamos más que globalizado. Hay una situación de hiperconexión, fundamentalmente de hiperconexión que tiene que ver con la globalización, este hipermercado, esta cuestión hipercultural, y esto digo la palabra hiper porque justamente estamos en un tiempo de mucho exceso, de excesos de comunicaciones, de exceso de información. Y realmente la sociedad del conocimiento y de la información sustenta la economía global, ¿sí? Y nuestros niños deberían tener las herramientas y los recursos para moverse y poder estar incluidos en ella. ¿Los planes actuales no reflejan esta inquietud que usted está manifestando? Los planes actuales tienen una cierta incoherencia. Por ejemplo, por un lado, los contenidos se están ayornando cada vez más a esta exigencia que tiene que ver con utilizar inteligentemente los recursos tecnológicos. Se está avanzando lentamente en nuestro país, esto es una realidad, pero se está avanzando. Sin embargo, hay una incongruencia en relación, por ejemplo, de un diseño curricular supuestamente heterogéneo, donde se trabajan todas estas cuestiones, pero los sistemas de calificación apuntan a una cuestión que es normalizadora, que es calificadora y que no apunta al tipo de inteligencias que realmente hoy tienen que desarrollar nuestros niños y nuestros jóvenes y adolescentes. Y cuando hablábamos de hiperconexión, hablamos de que la información y el conocimiento no es el saber. Bueno, y usted, doctor, comprende esto, que nuestros chicos pueden estar, nuestros jóvenes pueden estar invadidos de información, pasan de un capítulo al otro, de un episodio al otro, de una imagen a otra, pero en el medio no hay un proceso que los atraviese, una experiencia que los atraviese como para poder hacer una lectura. Ahora, para que eso pueda llegar a ocurrir y para que eso llegue a los chicos, necesariamente también tenemos que formar a sus maestros o profesores. Correcto. Sí, la docencia argentina está en una posición, digamos, en medio de esta paradoja, en medio de una transición de eras, de una que no termina de irse, que nos sigue permeando en muchas de nuestras prácticas docentes, y en otra era en la que ya estamos aconteciendo, en la era de la inteligencia artificial, en una cuestión donde tenemos que preparar a estas nuevas generaciones para un mundo que en breves y pocos años ya sus carreras van a dejar de ser, ya las profesiones van a dejar de ser con el formato que tienen hoy, y que por supuesto la inteligencia artificial ha avanzado así conjuntamente con la más media. Ahora, para que estos chicos que tienen que ser el día de mañana emprendedores, creativos, pensantes, en una sociedad en la que tienen que flexibilizar y ser cambiantes porque esto no para,
aunque muy a pesar de las utopías, esto no para ni va a parar, todo lo contrario. Entonces ellos necesitan estos recursos y estas herramientas para poder ayornarse a estos tiempos. Los docentes, ¿dónde nos posicionamos los docentes? La docencia argentina está en un proceso de muchísima desmotivación desde hace tantísimos años y considero que es fundamental esta cuestión de incentivar a la formación profesional y a la buena formación profesional con herramientas que sean realmente, que se adscriban a esta época y a esta transición epocal. Y creo que necesitamos fundamentalmente un docente reflexivo de su tiempo, es decir, un docente que pueda pensar analíticamente su tiempo, su época, y objetivarla de tal manera que podamos interpretarla y aprovechar los recursos que tenemos hoy sin ponernos en esa posición, como pasa mucho con la docencia, que se siente extrañada, cosificada en virtud de las nuevas tecnologías. ¿Y cómo hago? ¿Cómo asumo en un aula tanta heterogeneidad, tanta diversidad? Porque ya no son las aulas parejitas de hace 20 años atrás y menos de hace 50, sino que la atención y los modos de conocer de nuestros alumnos han modificado. Es cierto, ya los chicos pareciera que nacen sabiendo. Y entonces cuando uno trata de aprovechar esa posibilidad, se requiere también la capacidad del maestro como para poder inculcarle a ese chico que está ávido de esa posibilidad de aprender, de darle una educación correcta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo llega? Cuando usted dijo la palabra ávido, realmente es una palabra que me conmueve, porque una de las cosas que hemos hecho en este tiempo, se le suele llamar desde un autor la pedagogía del aburrido, es generar aulas muy aburridas que no responden a las necesidades de esta generación. Y no responden porque justamente lo que hacemos es, de alguna manera, matar el deseo. En este proceso donde los chicos atraviesan situaciones de simultaneidad, como hablábamos anteriormente, de capítulos de series, y viven en serie todos los estímulos, están hiperestimulados y tienen una hiperconexión. ¿Qué genera esto? Una patologización que comienza en la primera infancia y se desarrolla plenamente en la adolescencia. Tiene mucho que ver, bueno, con ustedes los profesionales de la salud, a la cabeza la depresión, una hedonía depresiva, una impotencia reflexiva, según un autor que me encanta, que es Fisher, que hace una lectura del presente muy interesante. Y en esta impotencia reflexiva hablamos de un chico que se sitúa como consumidor pasivo de toda esta cantidad de información, que no lo educa, ni lo hace realmente filtrar cognitivamente lo que está recibiendo y lo que está escuchando. Hay unos elementos que necesariamente me parece que tienen que entrar dentro de este análisis que estamos realizando, mejor dicho, que está realizando usted, y que tiene que ver con el ámbito del cual viene el chico. O sea, el ámbito en el cual se educa puede tener características especiales, y cuando llega al aula, eso puede actuar como un elemento detonante como para que no esté ávido o con la suficiente capacidad para asimilar lo que se le está dando. ¿Cómo combaten eso o cómo tratan de equilibrar distintas situaciones? Entiendo, y realmente es una de las problemáticas que atravesamos los docentes. Hablábamos de heterogeneidad en las aulas, hoy ya es casi un speech, pero la realidad es que cuando surgen estas cuestiones emocionales desde los hogares, de los tiempos en que se viven, y hablando también que hay desde el factor social, es sistémica también esta, de alguna manera, patologización que se está dando en muchos aspectos. Y no es solamente familiar, y no es solamente el contexto familiar, sino que es el sistema mismo. Entonces, cuando llegan tus alumnos con estas realidades tan diversas, el docente lo primero que se tiene que plantear es que el alumno sí puede, sí tiene, sí comprende, y que los modos de aprender son diversos y no nos tiene que asustar. Yo creo que la mayor debilidad de la escuela hoy no es la incerteza de los tiempos que vivimos y que cambian, porque en realidad esta incerteza no va a modificar, sino de saber manejar inteligentemente
estos recursos que hoy tenemos. Los chicos naturalmente, y Piaget lo decía con mucha ciencia y mucha razón, aprenden con una avidez y con una fiebre de conocer y de explorar. Lo que la escuela ha de alguna manera quitado de las aulas es acompañar ese deseo y liberar y emancipar esa inteligencia. Todos los chicos pueden, todos los chicos tienen y todos los chicos saben. Nosotros tenemos que igualar el terreno de juegos para que todos puedan acceder. ¿Cómo se logra? Se logra buscando justamente los recursos que cada uno necesita. Se logra respetando la necesidad. Se logra generando sujetos de experiencia. ¿Qué significa un sujeto de experiencia? Alguien que puede producir su propio conocimiento a partir del descubrimiento, a partir del liberar y llevar a la máxima potencia la imaginación, a partir del desafío. Porque no hay una persona que cuando es desafiada no es conmovida. Hoy a nuestras generaciones todo les pasa rápido y nada les pasa. Los choca, los excita, pero no les pasa. Lo que la educación tiene que lograr es generar esta experiencia donde el desafío, la curiosidad, el dejar abierto al final sea tan fuerte y tan poderoso. Creo que tenemos los docentes esta herramienta para que ellos quieran seguir aprendiendo. Evidentemente tenemos estadios fundamentales, desde el primer grado en adelante. Sí. ¿Cómo se actúa o interactúa desde ese momento hacia adelante? Y cómo se genera esa ansiedad por más. Creo que tenemos que respetar en primer lugar cómo aprenden los bebés, ese deseo ávido por explorar el mundo. Entonces, cuando nosotros les presentamos a nuestros alumnos de 4 años o de 17 años, les presentamos algún tipo de conocimiento, de saber, tenemos que entender que ellos ya tienen acceso a la información antes que nosotros. El tema es el modo. El tema es cómo generar un desafío. El desafío llega al punto más profundo del razonamiento, que es la imaginación. Los científicos, ustedes lo saben, son las personas más creativas e imaginativas porque imaginan planes y modos de llegar a un resultado, se desafían a problemas. Y lo que ha sucedido en nuestras aulas es que las maestras de jardín de infantes lo logran muy bien. En el jardín de infantes se hipotetiza, se conjetura, se piensa el como sí, se planifica y se proyecta. Y después en la primaria terminamos generando reproductores pasivos de conocimientos que los chicos pueden acceder en Google. Entonces el punto está en que en ese nivel, de etapa concreta, primaria, les ofrezcamos desafíos donde la curiosidad, digamos, de alguna manera dispare o despierte esa imaginación, ese deseo por aprender. Me parece fantástico. Le agradezco sinceramente la posibilidad de haber venido y charlar con nosotros, ilustrarnos en todo esto. Me parece que es fundamental que haya docentes que se preocupen para enseñar y tratar de rescatar todo lo bueno que pueden tener los chicos en su evolución hacia el futuro. Así que gracias realmente por venir. Un gusto estar acá. Por favor. Muy amable. No se vayan, ya tenemos otra nota para compartir con ustedes.